les dice que hay un, si están acá es porque su corazón les dice que hay algo más. Y obviamente escucharon ese llamado y están en el camino. Entonces, bueno, vivo en la ciudad de Medellín, ya muchos conocen a Manuela, ya muchos conocen a mi niño. Yo les quiero contar que antes de venir, llegar a una ciudad como esta, mis raíces siempre están en la montaña, ¿cierto? Yo nací y crecí en el Torres, hijo de jornaleros. Un jornalero es una persona que va y trabaja todo un día boleando machete en el cafetal y le pagaban un día. Y así, y así nos levantaron. Y eso hacía mi papá y eso hacía mi mamá. Nunca hubo ningún millonario en la familia, ningún mentor, ningún referente al que seguir. No más que las palabras sabias de una madre soñadora que siempre me decía que trabajara, que fuera honrado, que me consiguiera un buen trabajo en una muy buena compañía. Entonces, no había nada de visión. Siempre he dicho que la única visión que yo tenía cuando niño era tener un cafetal más grande que el de mi papá, porque él salía, tenía un cafetal y cogíamos café, vendía el café y traía dinero y traía mercado y obviamente yo veía que de ahí salía el dinero. Entonces, no me alcanzaba más no podía ni siquiera mirar más allá de la montaña porque la mente nunca extraña, la mente no extraña lo que no conoce. Entonces, una vez a ti te muestran que hay algo más allá, obviamente tu mente empieza a despertar. Por eso es tan importante abrir la mente y dejarte mostrar que hay una vida de completa libertad en varios aspectos. Libertad financiera, libertad emocional, son varias formas en las que nosotros podemos vivir en libertad. Así que hoy quiero que reflexionen sobre esa pregunta y es ¿qué significa para ustedes eso? ¿Qué significa libertad? Porque hoy con parte de la historia que les voy a contar es qué es lo que significa para mí, ¿cierto? Porque después de nacer y crecer en el campo y vivir ese gran privilegio, pues pude realmente salir de allá y entrar a trabajar en una gran compañía, pero antes de eso la vida me dio un golpe muy fuerte que fue una intensa violencia, mucha violencia la que hubo en el año 2000. Mi mamá fue una de las víctimas de ese conflicto armado, así que yo tuve la posibilidad de irme por un camino de oscuridad y haber tomado venganza, haber hecho quién sabe qué cosas y al final ni siquiera estuviéramos acá, pero elegí honrar su memoria. Entonces, cuando ustedes pueden recordar personas que ya han trascendido y de pronto les han dejado algún mensaje en su mente y, y es una oportunidad también para honrar la memoria de todas esas personas de cada uno de nosotros. Es así como yo empiezo a perseguir ese sueño y de trabajar para una compañía importante y empiezo a trabajar, a ganarme la confianza de la gente. Yo empecé a trabajar por allá en un supermercado en el pueblo, empacando maíz, vendiendo legumbres, trabajando en la caja. Luego me mandaban a hacer consignaciones al banco, ganándome la confianza y al final pude estudiar con mucho esfuerzo y terminé trabajando para esta compañía. Yo entré como contratista de Isagen 2 años y después me vincularon a esta compañía. Cuando yo empecé, pasé de ganarme nada a ganarme 2 millones de pesos. Entonces fue un cambio muy significativo en mi vida y ahí fue cuando me sumergí en todo ese mundo corporativo y siempre hubo una idea en mi corazón de buscar independencia, porque yo decía qué bueno tener su propio negocio, qué bueno poder manejar su propio tiempo, qué bueno, pero realmente yo no tenía información. En realidad me autosaboteé por muchos años, porque yo decía, en 5 años voy a montar mi empresa y y quiero ser libre. Y pasaban 5 años así, porque el tiempo es efímero. No, no, otros cinco. Y pasaban otros 5 años y ya iban 10. Y luego otros 5, ya iban 15. Hasta que eso empieza obviamente a decirte, oye, pero está pasando algo. No tenía información, no tenía mentores y estaba conforme en todo este mundo corporativo. Fue así como yo llegué a tener un cargo importante en una central hidroeléctrica y a ganarme un poquito más de 10 millones de pesos.
Entonces, cuando te ganas eso y tú te comparas con las personas con las que estudiaste, pues prácticamente estás levitando, porque empiezas a ver que hay personas que estudiaron contigo o que ya se hicieron profesionales, que tienen especialización y maestría y no pasan de los 3 millones. Entonces tú te comes una historia de que estás bien, ¿cierto? Entonces, como era soltero y trabajaba en una central hidroeléctrica y no tenía que preocuparme por, por estar en la casa los fines de semana, me quedaba 8 días, me quedaba 15 días. Pero luego, obviamente, vamos creciendo y nos vamos volviendo adultos y es así como yo decido formar una familia. Y para mí ha sido una gran bendición la familia. Y ahí empiezo a darle mucho valor a lo que es el tiempo. Porque entonces Manuela queda en embarazo, estuvo sola en el embarazo, luego nació Martín y entonces ella sola en la casa y luego seguía sola y yo tenía que ir a trabajar y, y hubo un punto de inflexión muy importante en mi vida y es porque vieron que había muchos años atrás por los cuales no había tomado decisiones, pero cuando ya era papá ya la visión había cambiado porque ustedes saben que los que son papás y mamás me van a entender que lo que es realmente el deseo de estar con nuestros hijos. Entonces hubo varias cosas que pasaron. La primera empezó, yo me di cuenta de que realmente si yo me quería pensionar, yo un día empecé a mirar, bueno, ¿qué es lo que necesita uno para pensionarse? Porque esa fue la idea que yo compré. Y yo, bueno, 1.300 semanas cotizadas y llevaba como 1.000 y yo no, eso ya está cerquita, pero resulta que me faltaban 23 años más de trabajo. Y yo no, ahí fue donde me di cuenta de que hacía parte de un sistema y eso a mí me pareció ridículo. Y yo dije, o sea que tengo que trabajar 20 años más, posiblemente salga cuando ya no tenga maíz a las palomas en un parque. Y, y realmente eso no fue un futuro que fuera como muy atractivo. Entonces la idea de la jubilación empezó a disiparse. Yo decía, bueno, si realmente quiero una jubilación, yo tengo que hacer algo. Entonces, cuando a mí me hablaron del negocio por allá en el 2016, 2 años antes, por allá en la época en la que nació mi niño, y yo le dije a mi patrocinador que no. Y les quiero contar esto es porque si en algún momento le dicen a una persona, le hablan del negocio y esa persona les dice que no, no significa que no lo vayan a hacer. Posiblemente un año o 2 años después las condiciones cambian, porque en el 2016 cuando Carlos Gómez me mostró esta oportunidad, yo le dije que no, yo estaba conforme, mi niño ya acaba de nacer, todo estaba muy bien, pero 2 años después el niño aprendió a hablar, el niño aprendió a caminar y yo me perdí los primeros pasos y las primeras palabras. Y ahí me empezó a doler. Y un día venía en un bus, yo trabajaba en una central hidroeléctrica, 6 horas de distancia. Venía en el bus, mi esposa me llama, yo estaba 2 horas viniendo por Cocorná y me dijo, el niño estaba pegado de la ventana y mi papá que hora llega. Y yo manténgalo despierto que yo ya casi llego a 2 horas. Y yo llegaba y el niño no aguantaba, ya estaba dormido. Y eso fue un golpe muy duro porque yo me di cuenta de que habían momentos que eran valiosos, pero que eran muy valiosos y, y, y realmente no los tenía. Yo quería estar ahí y me levantaba, llegaba los viernes por la noche y los lunes por la mañana me tenía que ir a las 3 de la mañana, así que el niño quedaba dormido, se despertaba, me buscaba y se ponía a llorar. Y eso me empezó a doler mucho. Me di cuenta que no era libre, que estaba atrapado en un sistema y que era muy difícil salir. Fue ahí en el 2018 cuando me vuelven a hablar del negocio, habían cambiado el plan de compensación y yo solamente vi una cosa, venta de productos. Yo no sabía absolutamente nada. Muy bueno en mi trabajo, muy buen profesional, un trabajo impecable, todo el mundo me respetaba y era muy bueno en mi trabajo, pero no entendía este negocio, no entendía absolutamente nada. Yo solo vi, bueno, si yo me puedo hacer 1 millón extra, para mí está perfecto. Así que yo empecé por 1 millón extra, ¿cierto? Darme con todo el sistema educativo, yo me di cuenta de algo,
que había que ser profesional. Y me empecé a leer el GoPro y vi que había gente que llevaba 30 años, 40 años y hablaban que un profesional se podía ganar más de $10.000 después del quinto año. Y yo dije, no puede ser, esto es espectacular. O sea que si yo estudié 5 años para meterme en una carrera y ganarme cierta cantidad de dinero, si yo elijo ser profesional, yo me puedo ganar mi libertad. Libertad, ahí volvió a aparecer la palabra, porque me di cuenta que yo no era libre. Entonces, por eso les pregunté al inicio, ¿qué es para ti libertad? Ahí me di cuenta que libertad era poder tener tiempo con mi esposa, con mi niño. Había un deseo y tomé una decisión. Y empecé a ir a los primeros eventos. Fui a un evento en Barranquilla con Edison Ortiz, un full day. Y yo llegué como loco a la casa y tomé una decisión radical de nunca, de dejar el entretenimiento. Porque Edison me dijo, si realmente quieres ser millonario, deja la tele. Y yo, ok, tengo tanta hambre de éxito que así eso me encante, lo voy a hacer. Así que lo decidí y desde ese momento nunca más volví a ver un noticiero. Es más, hace poquito me di cuenta que se había muerto. Igual tú te vas a dar cuenta de las cosas que pasan ahí. Lo que llama Tim Ferriss en su libro de La semana laboral de 4 horas, practica la ignorancia selectiva. Tú eliges qué quieres ignorar. Al final, si pasa algo importante, tú te vas a dar cuenta, pero se trata de hacer un detox mental. Entonces empecé a cambiar mis hábitos, a tratar de influenciar a Manuela, a influenciarla, a trabajar con ella. Y, había una visita a la planta, yo me fui. Entonces yo sabía que había que ir. Me fui por encima de lo que fuera, pasara lo que pasara, me fui y vi realmente de cerca lo que yo había visto un millón extra, yo había visto que yo podía ganarme mi libertad, pero yo fui a la planta, yo me conecté con algo mayor, que trascendía el dinero y mi libertad. Y es la posibilidad de tú ser un embajador y un agente de cambio, como dice Luca Meloni. Change maker, hacedores de cambio. Y, y a mí me emocionó la idea de traerle salud a las personas y de ser un embajador y de tocar la vida de las personas y de ver más allá. Así que mi mente se abrió y pude ver más. Y dice Albert Einstein que la mente solo funciona, que es como un paracaídas, solo funciona. Y está sometido a presión, temperatura y allí por internamente empiezan a vibrar sus átomos hasta que ¡pum! Hay una expansión y nunca más vuelve a ser igual. Y es lo que le pasa a tu mente. Después de que haces un viaje como ir a la planta, después de que haces un viaje como el que vas a ir ahora en junio, tu mente se va a expandir y nunca vas a hacer lo mismo, nunca va a ser igual. Así que me empecé a dar cuenta del fuego que yo traía por dentro. 6 meses después volví con Manuela y ella se conectó otra vez allá en la planta. Yo tenía que conectar a mi socia, yo sabía que ella era mi coequipera y que tenía que hacer un trabajo con ella, los que hacemos el trabajo en pareja. Es un regalo, trae el doble de resultados. También trae el doble de retos, pero trae el doble de resultados. Y Edison me enseñó que no éramos naranja y naranja, que no somos la media naranja del otro, que somos naranja y dos naranjas dan más jugo que una. Así que me voy con ella y 6 meses después y venimos y empezamos a trabajar y ahí empezamos a crecer. 18. Y yo había leído que había que si uno quería ser profesional en la industria y algún momento ganar más de $10.000, que todas las compañías a nivel de industria tenían un evento, el evento más importante del año. Y que cada compañía lo hace. Por ejemplo, Herbalife hace uno que llama Extravagance, que otras compañías hacen otros eventos y cada uno tiene su nombre. Y resulta que en esta compañía había uno que se llamaba Alumbra y era en el 2019. Yo apenas estaba comenzando. Lo único que sé es, como yo ya lo había leído, nadie me tuvo que decir que había que ir. Yo lo sabía, porque yo había elegido ser profesional y yo había empezado a leer. Por eso es el tip que te quiero dar. Tienes que convertirte en el mejor autodidacta. Si ya te entregaron, te tienes que volver un investigador, estudiar, estudiar, pero al tiempo accionar, no quedarte estudiando. Estudiar y accionar.
Yo ya sabía, así que decidí irme para ese evento en Quito, en Ecuador, que eso fue en el 2019. Y en el 2019 me fui solo. ¿Por qué? Porque obviamente les conté que me ganaba 10 millones, pero lo que no les conté, eso, a mí nadie me enseñó educación financiera. Las primas mías de junio y diciembre eran de 15 millones y yo me las gastaba por adelantado comprando maricadas, cosas que no necesitaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente tenía la quincena y me llegaba y no teníamos para ir los dos. Así que primero empecé yéndome yo a Barranquilla y me iba solo y venía loco y ella no me creía y que lo están enloqueciendo y después me enloquecí y me fui para, para Quito. Resulta que cuando tenemos ganas de hacer algo, obviamente, inmediatamente tomamos una decisión de cambiar algo en nuestra vida, inmediatamente por ley aparece la adversidad, que es lo que te puede estar pasando ahora si te dijeron que vas a ir a un evento y entonces se me dañó el carro, se me dañó la moto, tengo una calamidad y tengo unas cosas, te presentan unas cosas. ¿Qué se me presentó a mí? Pues que me sobrevendieron el vuelo y lo perdí porque llegué tarde a la sala y enseguida ya me había valido 2,5 millones y como perdí el de ida, entonces perdí el de vuelta. Así que me tenía que ir en bus 40 horas, pero yo dije, me voy. No sé cómo lo hice. Bajando una persiana por una ventanilla, llegué a un lugar, ocurrió la magia y me vendieron otro tiquete. No tenía plata, pero pasé otro tarjetazo, así que ese viaje me costó 5 millones. 5 millones me costó ir a Lumbra y fui solo. Y mi patrocinador, como me vio que iba a ir, entonces se fue. No es porque me haya invitado, él fue de pegado, ¿cierto? Así que yo me fui para Lumbra y, y era el primero, el primero. Posiblemente hay mucha gente acá que le han dicho que alumbra y que esta gente está loca, y pero ¿qué es eso? Pero que es un evento, yo ya he ido a un día de éxito. ¿Se acuerdan de lo de la crispeta y la expansión de tu mente? La energía que tú vas a recibir allá va a hacer que tu mente se expanda. ¿Cierto? Yo literalmente saqué el miedo de mí en forma de lágrimas. Yo lloré, yo grité, yo brinqué y yo estaba atrás en las últimas sillas, pero yo empecé a ver algo de que yo quería estar en el frente contando mi historia y que yo quería estar abajo en el VIP y que obviamente eso tenía un camino que recorrer, pero que yo lo iba a lograr. Yo lo iba a lograr. Así que, y eso fue el 23 de junio del 2019, justo el día que yo podía haber dicho, ay, no, es que es el cumpleaños de mi niño, yo no puedo faltar y yo tengo que estar ahí. Y me pregunta Orlando Salazar, ay, hermano, y usted vino y el niño y el cumpleaños. Y yo sí, yo elegí perderme un cumpleaños para jamás en la vida perderme otro. Me perdí uno para nunca perderme uno. Por eso sacrifiqué eso. Y yo fui y me traje la visión y luego le celebramos el cumpleaños al niño y le traje un peluche y le traje cosas. Pero esos 5 millones que yo invertí ahí en mi mente, porque lo invertí en mi mente, en el año siguiente, que fue el año de pandemia, fue el año donde recibimos comisiones por 134 millones de pesos. Si tú te gastaras 2 millones ahora y el otro año le sacaras 100 a Fusion, sería un negociazo. Eso fue lo que pasó. Pero luego llegó el 31 de enero del año 2019, yo decido renunciar. No les he dicho que renuncié, les dije que trabajaba en una buena compañía y me ganaba 10 millones de pesos. Me ofrecieron el negocio en el 2016, dije que no. En el 2018 arranqué porque quería. Y en el 2020 yo ya había construido algo, iba en LeaderX y nos estábamos ganando 8 millones, todavía no me estaba ganando lo que me ganaba en mi empleo. Pero el 31 de enero del año 2020 decidí renunciar a 19 años de trabajo a ese mundo corporativo ante el asombro de muchas personas que muchas veces me decían que cómo iba a cometer esa locura, que me estaban lavando el cerebro, pero yo ya tenía muy claro para dónde iba. Eso era simple. Si a mí me pagaban 10 millones es porque mi tiempo valía más y yo podía hacer más.
y yo podía invertir ese tiempo en construir mi negocio y construir libertad. ¿Y cómo renuncia uno a un empleo de eso? Cagao del miedo. 31 de enero del 2020 renuncio al trabajo sin saber que venía la pandemia. Posiblemente si alguien me dice que viene una pandemia, y ¿qué es eso? Entonces no renunciemos porque la gente la mandaron a trabajar desde la casa, igual le pagaban. Pero yo tenía algo en mi mente, siempre tenía esa frase, y era, esto lo hago o me muero en el intento, ¿cierto? Ya me había leído todo donde llega el general y desembarca en la costa enemiga y le manda a toda la infantería a quemar las naves para que no haya forma de regresar. Yo sabía que había que hacerlo. Yo sabía que había que quemar un barco grande. Así que yo le dije a Manuela, ¿qué es lo peor que puede pasar? Para que pienses, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre que tengas miedo de tomar una decisión, de ir al Umbra, de dejar tu empleo, de llamar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ojo que yo iba a dejar el sueño de mi mamá, que era que estuviera en un trabajo de una compañía importante. Y el sueño mío también de escalar ahí en toda esta industria. Y de un momento a otro lo iba a dejar por salir a vender polvos en sobre. Esto no es racional, eso no tiene sentido para mucha gente. Nuestro negocio es completamente irracional, o sea, las cosas que tú y yo hacemos son cosas osadas y son locas. ¿Qué estás dispuesto a entregar tú por el sueño de tu vida? Yo renuncié a mi empleo. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Cosas que no nos deja. Yo lo sabía. Yo llevaba años trabajando mi mente en crecimiento personal. Y lo peor que podía pasar era que alquilara el apartamento de Medellín y mejor a vivir a la finca, en una casa de 120 metros cuadrados, con unos ventanales gigantes, donde hay agua pura, aire limpio, y posiblemente nos toque sembrar yucas, pero podríamos vivir también con lo que teníamos. Yo, bueno, no está nada mal. Así que elegimos soltar. Cuando tú eliges soltar, cuando tú sueltas todas las cosas y no te da miedo, es un salto de fe, porque, y es un tema de autoestima, porque te das cuenta de lo que traes por dentro, te das cuenta de lo que realmente tú eres capaz y de qué estás hecho. Yo sabía y sentía en mi corazón que esto era lo que yo había venido a hacer. Yo sentía el llamado. No sé si lo han sentido en algún momento. Yo era en mi cubículo, una oficina espectacular, una vista espectacular, y me sentía vacío. Yo no puede ser que yo tenga que trabajar 40 años con una pensión y yo no puede ser. Yo quiero ser libre, yo quiero viajar, yo quiero estar con mi niño, yo quiero hacer otras cosas. Ese es el llamado de tu corazón. Cuando sientes que no encajas y todo el mundo habla de las series de Netflix y todo, y como que esas conversaciones no te gustas y tú eres el raro, porque todo el mundo te señala, qué tipo tan raro, mira esta vieja tan rara, no hace sino hablar de crecimiento, de liderazgo y enseguida se va para allá a brincar con un termo en la mano con un montón de locos. ¿Sí? Y entonces alguien me decía, ¿y por qué te vas a ir de la empresa si usted es bueno? Y yo, por eso mismo me voy, porque yo soy muy bueno y yo puedo hacer lo que quiera. Es así como ese año fue un año de grandes decisiones, ese año ganamos, sacamos el Premier, nos ganamos muchas cosas, empezamos obviamente a crecer. Y claro, obviamente llegan los desafíos. ¿Que hemos tenido desafíos? Sí, muchos desafíos. Y luego había otro evento. Por allá había un evento de lanzamiento en Estados Unidos, un kickoff, y estábamos comenzando y el negocio no estaba dando plata y no, pues no estaba, sí estaba dando, pero obviamente cuando te pones un estilo de vida de 10 millones no puedes vivir con menos. Y si te ganas 10 pues no te alcanza para las otras cosas. Entonces, te pones un estilo de 10 no puedes vivir ya con menos. Así que había un evento y yo sabía que tenía una socia en Nueva York y que y como no había plata, yo empecé a buscar cosas. Así que
yo me fui para la finca y me di cuenta que yo me había comprado dos bicicletas que valían como 8 millones y que no las usaba y ya estaban y yo, vendo una y me voy, ¿cierto? Te estoy dando ideas. Para que dé ahora una vuelta por la casa y si no me llama y hacemos videoconferencia, yo miro a ver qué hay de valor lo primero que te vendo es el televisor. Así que entonces vendí una bicicleta y me fui para Estados Unidos. Cuando me iba a ir eso fue en el 2022 en enero y todavía estaba el tema de la pandemia y a mí me faltaba, faltaba subir a la plataforma la prueba de COVID. Entonces me la tenía que hacer un día antes. Y ese día antes voy y me hago la prueba de COVID y adivinen qué, salió positivo. No podía ir a Estados Unidos porque la fue madre prueba salió positiva. Ustedes pueden creer eso. Y a mí se me metió que yo tenía que ir como sea. Yo dije, así sea por el tapón del Darién, y puta, yo me voy. Pero yo no me voy a perder el evento. Se llama Face, se llama y ya eran las 6 y ya habían cerrado. Yo mañana me madrugo a las 8 de la mañana, me la hago, empaqué todo y yo dije, yo no tengo nada, yo no tengo nada, no tengo nada, yo me tengo que ir y yo me enloquecí, yo me tengo que ir. Ya después de tener tiquetes comprados y tener todo y voy a las 8 de la mañana en el primer cosa que abren, yo voy y me la hago y salió negativa. ¿Cómo sucede eso? Tu convicción, tu determinación hace que pasen cosas extraordinarias. El día que tú tomes la decisión de ir al Umbra, no es no tomar la decisión y dice, como sea, llego, así sea arrastrándome, así sea, ya me muera del hambre. Mira, te aparecen milagros, te aparecen personas, te van a prestar plata, aparecen cosas. De repente ves algo por ahí brillante y es un anillo de oro que tenía por ahí que nadie se pone, pero empiezan a aparecer cosas. Así que yo me fui para allá y luego volví y había un viaje a una visita a la planta y yo tengo que irme con los nuevos socios. ¿Y ahora qué hago? Vendí mi otra bicicleta y me fui para Perú. Y después había otro evento y vendí un computador portátil. Yo vendía las cosas que habían en la casa y yo las vendía porque Anuela me decía, no, pero el negocio no va a sacar la plata. Porque era como la forma de detenerme en ese momento que hay para vender y yo a ver qué hay por ahí de valor. Y yo vendía las cosas. Todo yo empezaba a vender. ¿Para qué? Para estar en los eventos. Yo entendí que obviamente es que yo vine aquí a construir libertad. Y yo sabía que había que pagar un precio y yo sabía que había que pasar por muchas cosas. Y obviamente en el camino pasan cosas. Yo estuve enfermo físicamente, estuve enfermo mentalmente en el 2022. Eh, Cosas que uno no sana del pasado, cosas que no llora, duelos que no hacen por todas las cosas que viví en el pasado, me pasaron factura. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, sin saber qué era eso, pensé que iba a morir. Solo pensaba que iba a morir y yo solo pensaba en mi niño. Pero en medio de esos traumas y de esas crisis, jamás dejé de ver mi sueño y jamás pensé rendirme, nunca. Y así pasó un año duro y siempre van a aparecer personas en el camino que te tienden la mano y te ayuden. Un año complejo, otro año, pero luego viene el Premier y luego viene el Elite Leader y luego todo empieza a crecer por producto de eso. En el 2023 y nos fuimos con 30 personas a una alumbra en Lima. Al primero era en Quito y fui solo. En el 2020 no hubo 22, en el 21 y 22 tampoco, y en el 23 se volvió a hacer, que fue en Lima, y ya fui con Manuela. Era su primera alumbra y nos fuimos con 30 personas del equipo. 30. Nos gastamos 5 millones de pesos los dos. Inversión 5 millones los dos. Recuerden que la primera fue 5 millones, que luego se me convirtieron en 100. 2023, Manuela y yo nos gastamos 5 millones en la alumbra de Lima y en el 2024 las comisiones fueron de 400 millones de pesos. Si ven lo que empieza a pasar, pero obviamente habían acciones detrás. Auto, Autodidactas, estudie, no perderse absolutamente nada, dejar de contaminarnos con toda la basura y enfocar toda nuestra energía a poder crear.
Entonces Manuela y yo empezamos a encontrar ciertas cosas en común a que aferrarnos. Y eso es lo que quiero darte hoy para que tú te aferres. Se llama apalancamiento. Apalancamiento emocional es eso a lo que tú te aferras y nunca te sueltas y es lo que te hace mover el culo todos los días cuando te levantas. ¿Por qué? No puede ser que yo diga que es que yo quiero lograr algo y me esté autosaboteando y diga que no puedo y me esté quejando. Mira, primero hay que dejarnos de quejar. Las quejas retiran las bendiciones. Las quejas retiran las bendiciones. Jamás me va a escuchar quejarme, nunca, porque yo tengo fe y creo en mí y en lo que puedo y en lo que puedo alcanzar. Entonces, em, seguimos trabajando, seguimos creciendo y en el 2024, en la semana 20, por aquí, por esta misma época, cerramos el diamante, ¿cierto? Y obviamente ahí entendimos otra cosa, que nunca se trató de nosotros, se trataba de ayudar a muchas personas. Y había algo, yo siempre quise ser papá presente, yo quería ser esposo presente, yo quería estar desde mi casa, yo decía, el día, solo piensa esto, imagínate trabajando la mitad del tiempo y de la casa, ¿qué harías con 6 horas libres para hacer lo que quieras? Tienes que conectarte con eso, ¿qué harías con eso? Y vuelvo al apalancamiento emocional, porque obviamente dices, wow, fantástico, yo haría esto, yo haría aquello, yo iría al parque, yo iría al cine, yo haría estas cosas, yo me meto a clases de baile. Si no nos mueven esas cosas, tenemos que seguir buscando qué más nos mueve. Mi papá tiene 71 años, toda la vida agricultor, toda la vida trabajando en un jornal, 70 años boleándole machete a la tierra y nunca va a tener una pensión. Así que yo me hice consciente de eso y yo dije, yo le tengo que asegurar a mi papá una vejez digna, le tengo que asegurar una vejez digna. Yo elijo ser la pensión de mi papá. Y voy a apalancarme emocionalmente en eso. Y entonces empiezo a visualizar. Yo me visualizo el día en que yo pueda llegar con plata y que pueda llegar allá y regalarle lo que quiera. Yo nunca le consigno plata ni le envío plata con nadie. Yo se la llevo por una razón. Porque siempre quiero ver lo que siente y lo agradecido que está. Y él me dijo en algún momento que, que no me retirara del trabajo, que lo pensara muy bien. Él no sabía, ¿cierto? En algún momento que estuvimos limitados económicamente, le dije, papá, yo no puedo, no le pude traer plata porque estoy enfermo, estamos limitados, estamos a ras y no me alcanza. Y ese día llegó mi papá con 100.000 pesos y me dijo, mi hijo, no tengo sino este. Y ese día lloré. ¿Y saben qué? Saber ahora que yo le llevo su plata, que ella le llevó un celular nuevo, nunca pensó que iba a usar celular. Y como le llevé el celular, pensó que era el celular y después le di la plata y dijo, entonces me da el celular y también la plata. Y yo, sí, son las dos cosas. No puede ser una y la otra, es decir, tranquilo. Y él sigue trabajando la tierra, pero lo hace por placer. Hay una diferencia muy grande entre trabajar por necesidad y trabajar por placer. Cuando yo estuve en ese mundo corporativo, trabajaba por necesidad. Necesitaba pagar mis cosas, necesitaba pagar las cosas. Tienes que llevar tu mente a placer. Y el día que tú lleves tu mente acá, trabajando por placer, ya ni siquiera es trabajo. Por eso a mí me llaman a un espacio de estos y yo, ¿dónde me meto? ¿Qué hay que hacer? Y él verá que hay que yo, hágale donde sea, me tiran como los gatos y yo caigo parado porque estamos trabajando. Y que hay que trabajar los domingos y que hay que trabajar los festivos. Miren, tiene que ser de esto una obsesión loca. Para uno, esto nos tiene que gustar. Nos tiene que gustar trabajar historia, construir historias de éxito. Y por esa razón llegamos 2, 3 horas antes a un evento con parlantes y con cables para que todo quede perfecto para la gente.
Nadie nos paga por eso. Y cuando queda faltando 1 millón, póngalo por la plaza, por tu gente, por la otra gente que ni siquiera está aportando ahí a tu organización. Un día estaba en Palmira, en el Valle, y invitaron a Andrés Ganska y salió allá a hablar. Ustedes conocen a Andrés Ganska. A él no le gusta hablar, pero ese día habló. Y el hombre sale allá y cada agradece en el alma por rescatarlo del mundo tradicional y me agradece y se pone a llorar y siempre lo agradece. Y ese día que él lloró, ese día yo lloré y ese día me di cuenta por qué estaba acá. Y yo dije, por eso vine yo acá, para construir historias como esa. Así que recordé algo. 5 años atrás no lo conocía. Conocía a una persona que trabajaba en un contrato de seguridad de salud en el trabajo en Isagen y esta persona me presentó a Mari. Esta se fue, Mari quedó. Mari me presentó a Andrés, que no lo conocía. Y yo me di cuenta de que había alguien que llevaba 20 años como ingeniero civil trabajando en centrales hidroeléctricas, que nunca tuvo tiempo para su hija de 18 años ni para su hijo de 11. Y yo le dije, hermano, yo, yo lo quiero invitar aquí a soñar. Imagínate el día que seamos libres, el día que usted se quite ese casco blanco y lo guarde y nunca más se lo vuelva a poner, el día que doble su uniforme y nunca más se lo vuelva a poner y usted pueda pasar tiempo con sus hijos. Yo le vendí eso, yo no le vendí el Pro Uno, porque él se ganaba 14 millones. No, no le vendí el Pro Uno, le vendí un sueño llamado libertad. Porque yo le decía, ¿y usted qué hace? Yo hago carreteras, yo hago túneles, yo hago puentes. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Y si construimos un túnel hacia la libertad, y se decía así para atrás, un túnel a la libertad. Sí, hermano, hay que escaparnos de ahí. Y yo le dije, yo lo voy a hacer, ¿cómo así? ¿Y usted dónde trabaja? En Isagen. Hermano, ¿cómo así? Yo toda mi vida he querido trabajar para Isagen y usted está pensando en salirse. Y yo sí. Y así fue cuando yo me retiré y él después me dijo, el punto de inflexión en mi negocio fue cuando usted renunció. Yo me di cuenta de que si usted era libre, yo también podía ser libre. Recuerden que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y esto es un tema de conectar desde el corazón. Es desde el corazón. Y es así como Andrés nos presenta a otra persona, luego a otra. A Patricia la conocí hace también unos 5 años, la primera diamante de Europa que salió. Y le presentamos el negocio, se fue del negocio, se fue para Europa y le hice seguimiento un año y después le escribí por allá, ¿cómo está? Y ella, ay, Diego Giraldo, el de Fusion, Prunix, y yo estoy mal del colon, y se acordó, es, le pueden hacer seguimiento a una persona por un año y hasta más, y las personas vuelven, porque te recuerdan, porque el producto eres tú, el producto nunca fue Fusion. Tú puedes hablar, ay, el producto es maravilloso y el científico es maravilloso y Álvaro Zúñiga es un filántropo, pero tú eres el producto. El producto eres tú. Y es decir, tienes que aprenderte a vender. Y esta persona, 5 años después, saca también su diamante, segundo diamante en la organización, ¿cierto? Que después ella, a través de ella, nos presentó a otra persona, que después nos presentó a otra persona y conocimos a Jessy Méndez, que Manuela la cogió, la formó y trabajó 3 meses con ella y se sentaba todo el día con ella a presentar negocio y todos los días. Te estoy contando esto para que se den cuenta que cuando una persona alce la mano, ustedes se van encima con toda. Cuando vean una llamita encendida, ustedes van y compran gasolina y se la tiran encima. Y en persona. Así lo hice con Andrés y me quedaba hasta la 1 de la mañana hablando y hablábamos y hablábamos y Mari y Manuela, y estos dos, ¿qué es lo que hablan? Y ya estaban celosas, pero ¿qué es lo que tanto hablan? Y nosotros estábamos hablando de libertad, de cuando nos hiciéramos diamantes, de cuando renunciáramos a nuestros trabajos, de cuando tuviéramos tiempos con nuestros... Y soñábamos.
Y es lo que tú tienes que hacer con la gente, ponerla a soñar. Y es lo mismo le decía a Patricia, yo, tú tienes que ser la número uno allá y tú tienes que ser y tú vas a ser la primera diamante y tú vas a crear allá un imperio y se lo dices y se lo dices y se lo dices, así sea por 5 años seguidos, hasta que la persona se lo crea. Y luego cogió Manuela a Jessy y le dijo y le dijo y le dijo y después los llevamos para Perú y nos los llevamos para un día de éxito y eso fue así. ¿Y qué pasa con la mente de esas personas? Salió el tercer diamante ahí en la organización y eso ha sido algo realmente extraordinario porque se han construido unas grandes historias. Esas son de las historias cercanas, pero hay muchas historias. Habían momentos en los que veíamos la organización y nosotros con 11 pro unos y Marcela Giraldo con 30. Yo no puede ser, ¿cómo así? Que ya son más de 165 pro unos que salen en cada periodo, son un montón. Cada vez se va volviendo más grande. Y eso que está pasando, chicos, yo lo vi. Yo lo vi, lo sentí, lo vibré. Es decir, ustedes tienen que conectarse con eso, con la idea de ser libres. ¿Qué significa? Ser libre es poder irme a la hora que quiera, para donde quiera. Mañana me voy para la finca y es uno de mis días favoritos. Mañana retiro dinero en efectivo y se lo llevo a mi papá. Y me encanta ver eso. Se lo llevo. Que haga lo que quiere, va a comprar herramientas, y coja cosas y busca por allá, pero lo sigue haciendo por placer y a mí eso me encanta y cada vez va a ser mayor y le quiero dar ese gusto y Manuela también hija de agricultores de toda la vida y obviamente ha podido también afrontar unas situaciones difíciles, que se enfermaron, que esto y tener tiempo y tener dinero para poder obviamente ayudar es mágico. Si se dan cuenta de que hay un futuro en sus vidas en el que no hay deudas, se dan cuenta que hay un futuro en su vida en el cual hay tiempo, puedes ir para donde quieras y que el negocio empieza en diamante, porque yo pensaba que era como la cúspide, que uno llegaba ahí, que no, no, si todavía no nos alcanza para hacer cosas más extravagantes. Nos ha alcanzado por unas cosas, pero nos toca elevar nuestra mente. El negocio comienza ahí porque está en la mitad del plan de compensación. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿En serio va a llegar acá y va a ver cómo los demás crecen mientras yo me quedo aquí aplaudiendo? No, no puede ser. Si solamente piensas, ¿por qué razón no tendrías éxito en este negocio? Y te pones a pensar, no, no hay ninguna. No hay ninguna. Solo piensa esto. Si estás acá, es porque Dios ya te dio la oportunidad y eso es un honor. Tienes que honrarte y agradecer por eso, porque es decir, Dios te dio el, el regalo y la oportunidad. Se dan cuenta que hay gente que se va a morir y nunca va a conocer una oportunidad como la que tenemos. Es decir, tienes un valor altísimo y un gran don si te entregan esto. ¿Qué tienes que hacer? Honrarlo. Es la misma plaza de comisiones. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Tiempo en el negocio y lo que yo me he metido en la cabeza. Y lo que he decidido sacarme y lo que he decidido sanar. Porque aquí vienes a sanar también. Obviamente todos venimos aporreados de una infancia, de un pasado, de un montón de cosas, pero el día que tú elijas soltar todo lo que tienes que soltar, el día que elijas perdonar, el día que elijas conectarte contigo, y esas son las cosas que tú puedes hacer cuando tienes tiempo. También empezarte a dedicar tiempo y a hacer introspección y a mirar qué tienes también para entregar. Entonces no se trata de ti, se trata de todas las vidas que vas a tocar. Y conéctate también con esto. Te das cuenta de que hoy te puedes acostar a dormir y que mientras en el otro lado del mundo, al otro lado de la esfera, hay personas que se están levantando y que tienen su mapa de sueños y que están vibrando y que van a salir a hablarle al mundo con ímpetu, llevando en la mano una bandera que algún día tú le fuiste pasando de mano en mano y que al final llegó hasta allá. Extraordinario. Y que mientras tú duermes, la gente está con sus días. Extraordinario.
Y más allá de las regalías son las historias. Por eso yo me hago llamar coleccionista de historias, porque me encanta coleccionar. Primero tienes que crear la tuya. Y si está en un hueco hay que salir del hueco porque le tienes que mostrar el camino a los demás. Y tú decidir ser esa coleccionista, ese coleccionista de historias que pueda llevar eso a las personas. Te das cuenta de que puedes ser la heroína y el héroe de tu familia, el primer millonario, el primero en conseguirse el carro de lujo, el primero en construirte una pensión. Te das cuenta de que te puedes hacer una pensión y lo que yo iba a hacer durante los siguientes 20 años, poderlo construir. Mágico. Y, y, y este año ha sido un año maravilloso. Es decir, solamente el mes pasado fueron 52 millones de pesos que le facturamos a la compañía. Y no darse cuenta realmente de cuándo me iba a ganar eso. Ni siquiera el gerente de Isagen se los gana. Se dan cuenta lo vale todo. Cada paso que den, todo suma y con el tiempo se multiplica. Al final se va forjando esa mente. Y a mí ya me parece poquito, porque posiblemente digas, si no te los estás ganando, ¡ah! Ay, pero eso es mucho, yo viviría con 5 y el resto lo ahorro. No, sí, tienes que verlo poquito, porque si no lo ves poquito no vas a expandir tu mente para poderte dar cuenta de que hay más. Y no es un tema de avaricia, es un tema de visión, porque se trata de tocar más personas y al final todo lo que te va a llegar es una consecuencia de todo ese valor que tú le aportas al mundo de manera genuina, de manera muy genuina. Entonces, yo te quiero invitar hoy a que te atrevas a construir una historia de libertad y que tú seas la próxima persona que esté inspirando a muchas personas, pero no puedes negarte la oportunidad de no ir al evento más importante del año. Así seas nuevo. No, es que yo apenas empecé y no te la niegues. No, sería un acto egoísta contra tus sueños. Sería un acto egoísta contra ti. No puede ser. Mira qué vendes, mira qué haces. Haz lo que tengas que hacer. Pero si tú vas allá ahora, yo te aseguro que el otro año y le vas a cobrar por lo menos sus 100 millones de pesos. Y después va a ser más. Y si logras eso el otro año, pues imagínate lo que va a pasar en los siguientes años. Se dan cuenta que en mi caso ha sido que cada año se aumenta de 100 en 100. Es una locura. Entonces, y estamos en la mejor época. Y estamos haciendo algo extraordinario. Y al final, que duerma así. Soy papá. Entonces, estas cosas no tienen precio. Y hay estados mentales que ya podemos alcanzar y para darnos cuenta de algo ya para terminar. Es, venía de la finca. Mañana me voy para la finca. Estaba hace unos semanas por allá y no sé qué día era un día en semana, pero yo había pasado con una bolsa pesada o la quebrada y venía Manuela con el niño de la mano, así que yo miré hacia atrás y vi una mamá dándole la mano a su hijo y los dos sonriendo mientras cruzaban un río con los pies descalzos y yo sentí tanta gratitud y yo dije, esto para mí es libertad. Trabajar al día siguiente. No tenía que ir a cumplir horario. Simplemente estábamos disfrutando por allá en un ambiente y es, ¿qué más le podía pedir a la vida de sentir que estoy reunido con los seres que amo? Eso para mí es libertad. Y sentí eso y dije, wow, qué gran privilegio poder hacerme consciente de un momento que parece insignificante, una fracción del tiempo, pero es tan valioso y tan hermoso que al final me di cuenta, esto es libertad para mí. Y se llama plenitud. Y es como cuando he sentido la sensación, voy en el carro, aquí está Manuel adelante y miro por el retrovisor y el niño está en la mitad y en el retrovisor se le ve la sonrisa aquí. Yo digo, tengo todo lo que necesito ahora en mis manos. Y eso es libertad, de sentir que no tienes deudas, de que no tengo que ir a trabajar, libertad emocional, recuerden, libertad de dinero, libertad de tiempo. Ese es tu futuro.
Recuerden, el presente de mi mentor es mi futuro. Si hay una persona delante que te está guiando y te está diciendo, eso tú lo vas a alcanzar, porque hay para todos. No porque tú respires hoy acá, alguien en el mundo se va a quedar sin aire. Hay para todos. Y darte cuenta, saca lo que traes. Ya lo traes. Está instalado en tu ADN. Eres un ganador y eres una ganadora. Lo tienes que sacar. Está ahí. Así que hoy, antes de tú dormir, simplemente eleva tu oración y agradece por las personas que te trajeron aquí al negocio. Desea realmente de corazón que esas personas crezcan, desea que tengas, que esos clientes les vaya bien con el producto, desea que los socios que van a llegar a tu organización construyan historias, conéctate, visualízalas y en esos momentos antes de dormir trae todo eso, trae los cheques, trae las fotos y conéctate ahí en ese espacio y empieza a construir una realidad porque si está en tu mente luego va a estar en tus manos. Y es ahí empieza tu fe, empieza a trabajar tu fe y que todos los días, y el día que tú sientas que estás cansada, que estás cansado y que voy a tirar la toalla, primero no, nunca tire la toalla porque la única parte donde vamos a tirar la toalla es en la playa, pero simplemente recuerda por qué empezaste, por qué estoy aquí, por qué comencé. Hay una persona que se le están arrugando las manos y posiblemente le quede poco tiempo y está esperando a que tú tengas éxito. Pueden haber niños en tu casa esperando. Y si tengo un niño, te pregunta, y papá, y mamá, ¿y por qué usted nos hizo diamante? No, no permitas eso. Dice, no lo permitas. Hay personas que están esperando que tengas éxito. Y como el tiempo es efímero, en 5 años vas a estar contando una historia extraordinaria. Extraordinaria. ¿Se dan cuenta? Así que Albert, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Hoy simplemente quise mirarlos a los ojos. Veo que están ahí conectados, no se han dormido. Así que para mí ha sido un gran honor entregar un pedacito de mi vida y de mi historia. Espero que los inspira, no se den el permiso de no ir a la alumbra. Y ese es mi legado y lo que yo hago, conectar corazones. Conéctense con eso. Gracias.